Bueno, sean bienvenidos a este video donde vamos a ver los pasos para el cálculo de la capacidad frigorífica y el flujo másico requerido por el sistema para ser usados en un cuarto frío en refrigeración. Antes que todo se parte de la necesidad de enfriamiento. Entonces, para poderlo representar, veamos este caso donde vamos a almacenar pescado en unas cestas plásticas. Aquí tenemos las dimensiones de las cestas, el peso de las cestas, y también tenemos el tipo de pescado que vamos a colocar aquí en las cestas. Debido a las dimensiones, hemos verificado que la cantidad de pescado por cesta son de 10 y por tanto el peso total del pescado por cesta, o sea de la cesta llena con los 10 peces, va a ser alrededor de unos 25 gramos. Estamos hablando del peso neto aquí del pez. Bien, entonces ahora a continuación lo que vamos a analizar la estantería dentro de que se va a ubicar dentro del cuarto frío para poder ubicar las cestas. Entonces, ¿qué me interesa esta información? El número de posiciones o anaqueles acá, las dimensiones del mismo, la altura. Vean que estas son estanterías que tienen bastante ventilación. Una de las cuestiones muy importantes en los cuartos fríos es garantizar la ventilación de los productos para que ellos puedan obtener las temperaturas que nosotros deseamos. Aquí tenemos unas esquineras y aquí tenemos otras independientes. Bien, entonces a continuación lo que vamos a hacer es verificar o analizar la distribución de estas estanterías. Para este ejemplo vamos a ver en una vista superior, para este caso, vean lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos una estantería, aquí tenemos las de 1 metro, aquí tenemos las de 1.5. Entonces vamos a verificar las distancias. Veanlo acá, veanlo acá. Lo importante de esta distancia que tiene 1 metro es que 1 metro es necesario para poder maniobrar la persona y poder colocar las cargas. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estanterías dentro del recinto. Ahora lo que hay que calcular es cuántas cajas plásticas podemos almacenar en ella. Recuerden que esta estantería tiene 3 niveles, no podemos guardar en la parte superior por seguridad. Por tanto, en las estanterías de 1 metro nos caben 12 cestas, mientras que en la de 1.5 nos caben 18. Por tanto, ahora ya tenido todos estos valores, vamos a ver de cuánto serían las dimensiones mínimas interiores del cuarto frío. Estas están representadas por la línea punteada. Vemos que aquí tiene 3.5 metros de ancho, tenemos 3.5 metros de largo, o sea una base cuadrada, y la altura por lo general la cogemos de 3 metros, correcto. Entonces, con base ya en esta distribución, vamos a ver que la puerta quedaría acá y lo más seguro que el evaporador va a estar en esta parte aquí, en la parte superior, correcto. Entonces ya podemos hacer cálculos. Aquí tenemos un total de 102 cestas, el peso total de pescado por cesta es de 25 kilogramos, por tanto podemos almacenar 2.550 kilogramos de pez o de carne o de pescado. Nosotros acá, a mí me gusta siempre trabajar con números redondos, entonces yo me fui aquí con un factor de seguridad extra de 50 kilogramos y vamos a trabajar con 2.600 kilogramos. Entonces ya esto queda opción de cada persona, pero a mí me gusta trabajar con números cerrados como en este caso y no estamos cometiendo ningún pecado por esto. Bien, ahora ya sabemos las dimensiones internas del recinto. Aquí las tenemos. Es muy importante verificar con respecto a la altura que esta estantería de 1.8 metros, entonces tenemos un espacio disponible de 1.2 metros para la altura del evaporador. Es muy importante esto para que cuando seleccionemos el evaporador, verificar su altura y verificar que está dentro de esta distancia, porque si es muy grande vamos a tener inconvenientes. Bien, entonces lo que vamos a proceder ahora es tomar los datos necesarios para poder calcular la carga térmica que necesito. Para ello necesito la temperatura de entrada del pescado, que en este caso es de 25 grados Celsius, la cantidad de pescado que va a ingresar 2.6 toneladas o de 2.600 kilogramos, la temperatura del ambiente del sitio donde vamos a ubicar el cuarto frío, para este caso dice que de 30 grados,
la humedad relativa promedio del sitio, para este caso 60 grados. Definimos el tipo de aislamiento de la pared, en este caso poliuretano con un espesor de 150 milímetros, tiene buena resistencia. La temperatura final de almacenamiento del pescado, para este caso es menos 5 grados Celsius. La temperatura del pescado según tabla está alrededor de congelación de menos 1 grado, por tanto vamos a congelarlo y llevarlo 4 grados por debajo de su punto de congelación. Vamos a definir el tiempo de trabajo, esto también es una variable muy importante. Por lo general uno trabaja de 4 horas por media hora de congelación. En este caso hemos decidido, por cuestiones acá que un cuarto pequeño, trabajar de 3.5 horas por 0.5 de congelación, lo cual nos da un total de 21 horas de trabajo por 3 horas de descongelación. También tenemos que verificar las luces internas, en este caso tenemos 4 luces internas de 20 watts cada una. Bien, ahora el siguiente paso, y es el paso primordial o la base es calcular la capacidad frigorífica necesaria para cumplir con los requerimientos que nosotros acabamos de solicitar. Bien, aquí tenemos los datos ya disponibles para hacer nuestro cálculo de capacidad. Tenemos la temperatura de entrada del pescado 25 grados Celsius, cantidad de pescado 2.6 toneladas, temperatura del ambiente donde va a estar ubicado el cuarto frío va a ser 30 grados Celsius, humedad relativa del sitio 60% promedio. Vamos a construirlo con pared con aislamiento poliuretano de 150 milímetros. La temperatura de almacenamiento final del pescado va a ser de menos 5 grados Celsius, o sea, por debajo de su punto de congelación. Vamos a tener un producto congelado. El tiempo de trabajo va a ser de 3.5 horas por 0.5 de descongelación, lo cual nos da un total de 21 horas de trabajo por 3 horas de descongelación. Y tenemos 4 luces internas de 20 watts cada una. Correcto. Los espacios interiores son de 3.5 por 3.5 por 3 metros de alto. En este aspecto hay que tener en cuenta que hay que definir la altura de la estantería, que es de 1.8 metros. Por tanto, se tiene un espacio interno de 1.2 metros para la colocación del evaporador. Correcto. Ahora nos vamos al programa para cálculo de cargas. Vamos a trabajar con el Cool Selector de Danfoss. Me parece un programa bastante completo y tiene casi todos los accesorios. Entonces aquí abrimos el programa Cool Selector, nos vamos donde dice aplicaciones comerciales, aplicamos aquí a cámara frigorífica y vamos a utilizar el asistente para el cálculo, ¿no? Aquí lo utilizamos. Entonces aquí me pide de entrada las dimensiones, voy a utilizar dimensiones interiores. Entonces aquí sería 3.5 de longitud, 3.5 por 3.5 de ancho, por una altura de 3 metros. Dice alrededor de la cámara, habíamos dicho que la temperatura de ambiente de 30 grados Celsius con una humedad relativa del 60%. Y me pregunta por la temperatura del suelo. Si no la conocen, colóquenla 5 grados por debajo de la temperatura ambiente. Entonces para este caso sería de 25 grados. Y vamos a tachar la opción de suelo aislado, porque el cuarto frío va a tener el suelo aislado. Damos aquí en siguiente. Ahora vamos a escoger el producto. Vamos a buscar qué es un pescado. Vamos a ver aquí qué otra opción tenemos. Pescado. Me pregunta por la cantidad diaria en kilogramos, sería 2600 kilogramos, y la temperatura de entrada es de 25 grados centígrados. Correcto. Pasamos a siguiente. Ahora nos dice que los valores recomendados de almacenamiento son de 0, pero nosotros aquí habíamos dicho que vamos a congelar, por tanto vamos a quedar en menos 5 grados Celsius. Y la humedad relativa para la parte de congelamiento varía entre el 80 y el 90. Vamos a coger el 80%, y las horas de trabajo habíamos estimado que era de 21 horas. Me pregunta por el panel, ya sabemos que es poliuretano. ¿De cuánto? De 150
milímetros y aquí lo seleccionamos. Ahora vamos al botón de seleccionar. Correcto, entonces ya que tenemos unos datos muy interesantes, ya nos falta verificar las famosas renovaciones de aire. Aquí me pregunta por la apertura de las puertas, si van a ser frecuentes, regulares o casuales. En este caso no da información, vamos a tomarlas como regulares. Bien, me pregunta por las luces. Habíamos dicho que tengo 4 luces de 20, por tanto tenemos 80 watts. Corregimos aquí, damos 80. Aquí tenemos los ventiladores. Los ventiladores son los ventiladores de evaporador. Vamos a colocar un valor que sea de 1000 watts. En este caso no los conocemos porque no lo hemos seleccionado. Y vamos a colocar otras cargas pequeñas como 100 watts. ¿Cuántas personas van a estar? Van a trabajar 2 horas por día. Me parece que está bien allí. 2 horas por día. El desescarche va a ser eléctrico, correcto. Aquí dice una potencia de 9471 watts. Vamos a colocarle 8000. Y esa es la potencia de disipación de calor de las resistencias. ¿Y cuántos descarches al día vamos a hacer? Habíamos dicho que vamos a hacer 4 descarches, correcto. Y el tiempo de descarche es de 30 minutos. Bien, ahora sí, vamos al botón de siguiente. Aquí nos hace una advertencia que estas cámaras normalmente no están dimensionadas para congelar. Nosotros dijimos que sí, por tanto vamos a continuar con nuestro proceso. Correcto, aquí me está preguntando por la unidad condensadora, me está preguntando por el refrigerante. Por el momento vamos a colocar en este caso 404, porque a la hora de la verdad a mí lo que me interesa es la carga térmica del recinto. Entonces vamos aquí al botón de siguiente y aquí ya tenemos nuestro dato. Entonces lo que nos dice aquí es este valor muy importante, es que la capacidad de refrigeración requerida es de 14.98 kilowatts, y este es el valor que a mí me interesa porque de aquí vamos a partir todos los cálculos. Correcto, aquí también me está mostrando otros datos para de recalentamiento exactos que tiene que ver con la selección de las válvulas, pero eso lo vamos a hacer más tarde, así que no nos desesperemos y vamos a tomar este dato que está aquí, que es el de 14.98 kilowatts, y es el que nos va a servir para los siguientes cálculos. El print screen del resultado general, 14.94 kilowatts, pero a esto se le agrega un factor de seguridad. Ven aquí el valor. Ese factor de seguridad está de un 5 a un 10%, me gusta utilizar el 5, y con esa adición nuestra potencia frigorífica requerida es de 15.7 kilowatts. Con base en este valor vamos a seguir nuestro proceso de cálculo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque va a estar en todas nuestras operaciones. Vamos a construir el ciclo del sistema con las temperaturas dadas y calculadas. Bien, con los valores de la temperatura de ambiente del sitio, que es de 30 grados, agregamos 15 y obtenemos la temperatura de condensación. Ahora, con base en la temperatura mínima de recinto, que para este caso es de menos 5 grados Celsius, yo le resto 5 y tengo la temperatura de evaporación, que es de menos 10 grados Celsius. Estos cálculos están en un video que nosotros tenemos acá en el canal para el cálculo de las temperaturas de evaporación y de condensación, dependiendo de la temperatura de ambiente y la mínima de recinto. También podemos utilizar los valores que nos dan las normas ARI o ASHRAE, pero en este caso tomamos esta formulita. También hay que tener en cuenta cuál va a ser el subenfriamiento del condensador, que para este caso es normal de 4 grados. El subenfriamiento adicional que ocurre en la línea de líquido alta presión, que es de 1 grado. El recalentamiento útil que ocurre en el evaporador, en este caso de 7 grados Celsius, es normal de 5 a 7. El recalentamiento ambiental, que en este caso es de 13 grados. Entonces este va de 13 a 20, vamos a dejarlo de 13 grados Celsius. Y el refrigerante 134. Entonces, para construir el diagrama, lo primero que hay que hacer es simplemente trazar las curvas de la presión de alta y la presión de baja. Aquí tenemos la curva de presión alta y la curva de presión baja. Todavía no conozco sus valores, pero no importa, ¿cierto? Lo interesante es trazar el diagrama.
Ahora vamos a dibujar las líneas de las temperaturas de condensación y las de evaporación. Estas líneas de temperatura o isotermas tienen en común que se superponen con las líneas de presión en la área de mezcla, esta que está aquí. Como ejemplo, veamos aquí tenemos la temperatura de condensación, que en este caso es 45. Vean aquí, en este trayecto, una está por encima de la otra y después aquí se separan. Recordemos que las curvas de temperatura se mueven de menor a mayor, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ahora vamos a dibujar la temperatura de evaporación o la curva de la temperatura de evaporación, mejor dicho. Aquí la tenemos. Observen, para este caso es menos 10. Ahora vamos a dibujar la temperatura a la salida del condensador. Sabemos que su enfriamiento es de 4 grados Celsius, por tanto significa que esa temperatura está 4 grados por debajo de 45, por tanto está aquí. Esa es la curva de la temperatura de salida del condensador y tiene un valor de 41. Ahora en el trayecto hacia el elemento de expansión tiene otro enfriamiento adicional de 1 grado, por tanto va a llegar en el elemento de expansión con una temperatura de 40 grados. Ahora vamos a determinar la temperatura con la que sale el refrigerante del evaporador, y esa la utilizo con el recalentamiento útil, que significa que en el refrigerante está 7 grados por encima de la temperatura de evaporación. Entonces esta temperatura va a ser de unos menos 3 grados centígrados. Ahora vamos a dibujar la temperatura con la cual entra el refrigerante al compresor. ¿Qué me dice el recalentamiento ambiental? Es el aumento de temperatura que adquiere el refrigerante en el trayecto de la salida del evaporador al compresor, y este es de 13. Ya sabíamos que la salida del evaporador era de menos 3, por tanto, al tener 13 grados por encima, nos vamos a encontrar que la temperatura a la entrada del compresor va a ser de 10 grados Celsius. Ahora sí podemos nosotros dibujar el ciclo de nuestro sistema. Comencemos aquí con la temperatura a la salida del evaporador. Seguimos en el trayecto a baja presión hacia la temperatura de entrada del compresor. Ahora nos viene el ciclo de compresión y llegamos a este punto. Este es el punto de la salida del compresor, pero no tenemos el dato de la temperatura, por tanto no lo dibujamos. Después del compresor viene el proceso en el cual el refrigerante llega al condensador, y por tanto el refrigerante se condensa y sale con 41 grados. Ahora a la salida del condensador, en este punto, está aquí, va a viajar una tubería hacia el elemento de expansión, pero ahí pierde 1 grado. Véanlo aquí. Y esa es la temperatura con la cual entra al elemento de expansión o a la válvula. Aquí ocurre un proceso isoentálpico hacia abajo, véanlo aquí, y es el proceso de expansión. Y aquí llegamos al punto donde entra el refrigerante al evaporador. Observe que entra con parte líquido y parte de gas, que es lo que se llama flat gas. ¿A qué temperatura? Sí, bueno, véanlo aquí, es la temperatura de menos 10 grados Celsius. Entonces aquí el refrigerante entra al evaporador y comienza a ganar calor, y por tanto se traslada hasta este punto. Y aquí tenemos el proceso de evaporación. Entonces, señores, aquí está mi ciclo dibujado ya. ¿Qué me toca hacer ahora? Vamos al programa. Vamos a utilizar un programa que se llama el Genetron, que está en español, para que con base en todos estos valores que yo calculé aquí, tengamos la potencia frigorífica necesaria y el flujo másico del sistema requerido, así como la potencia de compresión para yo poder mover este sistema nuevo. Pasamos a ese programa. Bien, con el valor obtenido de 14.98 kilowatts como potencia frigorífica requerida, nosotros le aplicamos un factor de seguridad del 5%, ¿no? Y esto queda a consideración del que está calculando, por lo cual nos da una potencia frigorífica requerida de 15.7 kilowatts.
Recordemos los valores de la temperatura de sitio, 30 grados Celsius. Por tanto, nuestra temperatura de condensación va a ser de 45 grados. Correcto. La temperatura mínima del recinto va a ser de menos 5 grados Celsius y por tanto la temperatura de evaporación de menos 10 grados Celsius. El enfriamiento del condensador de 4 grados, por tanto la temperatura a la salida del condensador va a ser de 41 grados y el enfriamiento adicional que se da en la tubería que va de alta presión y que llega al elemento de expansión es de 1, por tanto el refrigerante estaría llegando a 40 grados Celsius al elemento de expansión. El recalentamiento útil es de 7 grados Celsius, por tal razón la temperatura a la salida del evaporador es de menos 3 grados Celsius y el recalentamiento ambiental de 13 grados Celsius, por tanto estaría llegando la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor de 10 grados. El refrigerante es 134A. Bien, a continuación vamos a utilizar el programa de Genetron para nosotros llevar estos datos allá y obtener los resultados. Correcto, aquí vamos al programa de Genetron Properties, está en español. También podemos utilizar el Coolpack, pero está en inglés, entonces vamos a facilitarnos las cosas y vamos a abrir el programa que está en español. Damos aquí en el botón de aceptar y nos vamos a la opción de ciclos. Vamos a seleccionar aquí un ciclo básico, vean acá arriba. Correcto, entonces vamos a introducir los datos. Aquí tenemos el refrigerante que es 134A, está bien. Desplegamos compresor y nos va a requerir la capacidad de enfriamiento. La capacidad de enfriamiento que estamos requiriendo es la misma capacidad que hallamos ahorita, que es de 15.7. por tanto vamos a colocar aquí como están en watts, 15.700 watts. Es muy importante tener aquí en la clara las unidades porque nos podemos equivocar muy fácilmente. Aquí vamos a dejar quieto la eficiencia isentrópica, que es de 0.7 del 70%, y la eficiencia volumétrica del 0.95. Vamos entonces para la línea de descarga. Aquí me va a preguntar, vamos a desplegar cuál es la temperatura de entrada del condensador. No la conozco porque realmente no, en el ciclo no se dio. Es una temperatura que tiene muchas variables. Vamos a colocarla aquí, la que está el programa. Nos pregunta por las caídas de presión, entonces vamos a decir que las caídas de presiones son 0 por el momento. Vamos al condensador y nos va a preguntar cuál es la temperatura de condensación. Entonces nuestra temperatura de condensación es 45 grados Celsius y me está preguntando cuál es su enfriamiento a la salida o la temperatura a la salida del condensador. Entonces vamos a tomar el valor de temperatura a la salida, en este caso es de 41. Recuerden que en el diagrama anterior eso era 41 grados, y también vamos a decirle que la caída de presión es de 0. Nos vamos ahora con la línea de líquido. Aquí me está preguntando cuál es la temperatura de la entrada del dispositivo de expansión. Recuerde que hubo su enfriamiento adicional y entra a 40 grados, recordemos bien eso, y seguimos manteniendo nuestra caída de presión en 0. Ahora nos vamos al evaporador, lo cual nos dice cuál es la temperatura de evaporación. Ya sabemos que es de menos 10. Borramos aquí, menos 10. Me está preguntando con la temperatura a la salida del evaporador. Se acuerdan que el recalentamiento útil era de 7 grados, por tanto sale a menos 3. Y seguimos manteniendo nuestra caída de presión en 0. Falta ahora la línea de succión, lo cual nos pregunta cuál es la temperatura de entrada de succión del compresor. Recuerden que era de 10 grados, con el diagrama, 10 grados, y la caída de presión viene siendo de 0. Correcto, ya hemos dado todos los datos. Ahora vamos a que calcule el programa, lo ejecute. Damos aquí en ejecutar. Correcto, entonces nosotros podemos ver el gráfico pH aquí, observenlo. Nosotros podemos ver todos los valores de las temperaturas, etcétera.
que están aquí, punto 3, veanlo aquí están definidos los puntos. No vamos a entrar en muchos detalles, me interesa bien son estos valores que están acá. ¿Qué me interesa saber? ¿Cuál es el flujo másico del sistema? Ahora mismo me está diciendo que mi flujo másico es de 0.11037 kilogramos por segundo. Lo ideal es pasarlo a kilogramos por hora. Vemos que la capacidad de enfriamiento es de 15.700 vatios como yo lo puse. La potencia de calefacción o la capacidad de calefacción es de 20766 y esto traduce cuál es la capacidad del condensador. Pero ahora mismo nosotros no vamos a seleccionar un condensador. Digamos aquí cuál es la potencia necesaria del compresor, pero la potencia de compresión, estamos hablando de la potencia que debería tener el motor para poder mover el sistema, y sería de 6 kilowatts, y el COP de enfriamiento de 2.4 con este refrigerante. Realmente un COP un poquito alto, está bien. Entonces vean aquí todos los otros valores que yo tengo acá. Dice su enfriamiento a la salida de positivo de expansión 5 grados, sobrecalentamiento a la salida de evaporador 7, temperatura de condensación. Entonces aquí tengo yo unos valores muy interesantes, ¿cierto? Para yo comprobar que todos mis valores estén correctos. Pero de entrada aquí lo que me interesa son estos valores que están aquí: el flujo másico, correcto, la potencia necesaria que debe tener el motor del compresor y el COP. Con esos valores vamos a seguir nuestro siguiente cálculo. Correcto, aquí tenemos aquí la imagen obtenida ya de los datos del programa Genetron, ¿cierto? Entonces, ¿qué me interesa a mí de esta información de este programa? Estos valores que están aquí. La capacidad de enfriamiento que necesito yo es de 15.700 watts. Este valor que está aquí, que es la capacidad de calefacción, es la capacidad que me daría o la que necesitaría el condensador. Aquí tengo la potencia de compresión que necesito, que es de 6.3 kilowatts. Esa potencia de compresión es la que necesitaría el compresor mecánicamente para hacer el trabajo. Tenemos un COP, en este caso 2.46, que es el coeficiente de operación o de rendimiento de enfriamiento. ¿Qué me está diciendo? Que por cada aquí vatios de energía que uso, extraigo 2.4 vatios de calor del sitio. Y tenemos el flujo máximo. Este es un dato muy importante que me está diciendo cuánta masa debo circular por el circuito de refrigeración para que me pueda dar el rendimiento este que está aquí. Por lo general este programa lo da en kilogramos por segundo. Nosotros tenemos que pasarlo a kilogramos por hora, y es un valor el cual vamos a necesitar para ya nuestros compresores o unidades condensadoras.